Que Dios bendiga a la iglesia del Señor en este hermoso día del Señor. Hoy estaremos predicando acerca, ¿verdad?, de un texto también que ha sido, pues, bastante mal interpretado, amén, ¿verdad?, por nosotros mismamente, amén, por no pedirle siempre al Señor la iluminación, porque a veces como cristianos, ¿verdad?, y yo soy, ¿verdad?, el primero, ponemos la mirada en los hombres, ¿verdad?, lo que el hombre predica, lo seguimos repitiendo, ¿verdad? Y eso no está bien, amén. Tenemos que poner la mirada en el Señor, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tenemos siempre que escudriñar todo, ¿verdad?, lo que se nos esté predicando, como hacían los de Berea, ¿verdad?, que escudriñaban cada día estas cosas para ver si estas cosas eran así o no. Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11, ahí lo puedes leer en tu casa, ¿verdad?, detenidamente, que los bereanos, cuando entraban Pablo y Silas, escudriñaban todo lo que ellos le predicaban, amén. Ellos todo lo comparaban, amén, a ver si era cierto o no era cierto, amén. Así que tenemos siempre que escudriñar la palabra del Señor. Vamos a estar hoy predicando, ¿verdad?, sobre un texto, ¿verdad?, muy apasionante que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 34. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a ver, ¿verdad?, a qué generación el Señor se estaba refiriendo, que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. Antes de nada, vamos a orar. Como siempre, Padre, te damos gracias, te glorificamos, te adoramos, Señor amado. Te pido que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que te glorifiques de una forma especial. Sé tú el invitado siempre especial en nuestras vidas, Dios mío. Te pido, Padre mío, por todos aquellos que van a estar escuchando tu palabra, Dios mío. Al que tenga necesidad, Padre mío, de una sanidad, Dios mío, obra en él, Dios mío. Levanta al caído, restaura, Dios mío, al que le haga falta, Dios mío. Sana al enfermo, levanta, Padre mío, al caído, Padre Santo. Padre mío, endereza el camino, Padre Santo, Dios mío, del que esté en un camino desviado, Padre bueno. Padre Santo, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Padre mío. Ordena nuestros caminos, Padre mío, y pon, Padre mío, firmeza en nuestro corazón, Dios mío. Tú eres el autor y consumador de la fe. A ti la gloria y la honra hoy y siempre, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Así que vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 24, versículo 34. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchas personas, amén, lo han podido, ¿verdad?, interpretar, amén, de la generación que vio a Israel ser nación. Amén, sabemos que en el 1948, un 14 de mayo, la higuera reverdeció. Las hojas de Israel, ¿verdad?, volvieron a ser nación. Amén. Brotaron las hojas del Estado de Israel un 14 de mayo del 1948. Pues muchas personas, ¿verdad?, enseñan que la generación que no pasaría es la generación que vio a Israel ser nación. Pero tenemos un problema, pero muy serio, porque si cogemos una generación según el Salmo 90:10, vamos al Salmo capítulo 90, versículo 10, amén, para ver lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuánto es una generación bíblicamente? Salmos capítulo 90, ¿verdad?, versículo 10. Dice la palabra del Señor, amén: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, amén, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. O sea que según una generación, según el salmista capítulo 90, ¿verdad?, versículo 10, 70, y si el más robusto, 80. Son los días, amén, terrenalmente hablando, de nuestra edad. Entonces, si usamos la generación del Salmo capítulo 90, versículo 10, a la generación de Mateo capítulo 24, versículo 34, no concuerda. ¿Cuántos años han pasado de ver a Israel ser nación hasta el día de hoy? Estamos en el 2022, estamos ya a 30, ¿verdad?, de septiembre del 2022. O sea, han pasado ya más de 74 años de ver a Israel ser nación. Han pasado 74 años y unos cuantos meses, amén, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Casi 74 años y unos casi 4 meses. Pero tenemos un problema, porque el arrebatamiento de la iglesia es antes de la venida de Mateo capítulo 24, versículo, ¿verdad?, 29 y 30, porque la venida del arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, pero la venida de Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30 es después de la tribulación. Dice Mateo capítulo 24, versículo 29, que después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, ¿verdad?, a la tierra. Entonces, dice el 30,
aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea que la venida de Mateo capítulo 24, versículo 30 es después de la tribulación de aquellos días. Pero la venida del arrebatamiento es antes de la tribulación. Por eso la iglesia no puede pasar por la ira, porque el Señor, ¿verdad?, va a manifestar la ira en el tiempo profetizado de la gran tribulación. Y al no pasar por la gran tribulación no estamos puestos para ira, porque la ira es la manifestación en la gran tribulación. Y la iglesia, al no estar puesta para ira, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y Romanos capítulo 5 versículo 8, 9 y 10. Amén. Pues mucho más, estando justificados por él en su sangre, seremos por él salvos de la ira. Amén. No lo mismo ser salvos en la ira que ser salvos de la ira. Y dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. O sea que la iglesia sería guardada de la hora de la prueba. Amén. De la ira que ha de venir, ¿verdad? Y que es la manifestación de Cristo, ¿verdad? En el periodo de tiempo, la gran tribulación. Entonces, ¿verdad? Si el arrebatamiento son 7 años y pico antes que la venida de Mateo capítulo 24, ahora mismo estaríamos en los últimos 7 años. Si ponemos una generación, ¿verdad?, a lo más robusto son 80 años, de ver a Israel ser nación hasta el día de hoy, estamos en el año 2022, si te pones a sumar, ¿verdad?, han pasado 74 años, ¿verdad? ¿Cuánto faltaría para que se cumpla toda la generación según el Salmo 90, versículo 10? 6 años, ¿verdad? 6 años más 74, ¿cuánto nos da? 80, y ya no pasaría esa generación. Pero tenemos un problema: si usamos la generación, ¿verdad?, la generación de ver a Israel ser nación, tenemos un problema, porque la iglesia estaría metida ya en los últimos 7 años, y la iglesia no puede estar en la última semana del profeta Daniel, porque el que confirma el pacto con los judíos, con los palestinos y con más países árabes, dice Daniel capítulo 9, versículo 27, y por otros 7 años, por otra semana, ¿verdad?, 7 años, confirmará el pacto con muchos, y el que confirma el pacto es el anticristo, y la iglesia no puede ver la confirmación del pacto que él va a hacer por 7 años. ¿Por qué? Porque el que detiene la manifestación en la tierra, ¿verdad?, del anticristo, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 y 7. Pablo dice a la iglesia: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al presente, hasta que él, la persona del Espíritu Santo, sea quitado de en medio. Dice el versículo 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2: y entonces se manifestará aquel inicuo, después que se vaya la iglesia de la tierra donde moraba en ella el Espíritu Santo, se manifiesta el anticristo y confirma un pacto por los últimos 7 años o la última semana del profeta Daniel. Entonces, ¿a qué generación se hacía referencia al Señor? Porque si usamos la generación de ver a Israel ser nación, han pasado ya 74 años hasta el día de hoy y 4 meses. Amén. Entonces ya estaríamos en los últimos 7 años, amén, que quedarían para que Cristo viniese a la tierra en majestad y gloria. Entonces son malas interpretaciones que le hemos podido dar a la Biblia. Se está refiriendo, ¿verdad?, a la generación que iba a estar de los judíos en ese periodo de tiempo llamado la gran tribulación. ¿Por qué? Porque si los judíos están pasando por el tiempo de la gran tribulación, y la tribulación o la gran tribulación va a durar 3 años y medio, pues esa generación de judíos que iba a estar viendo las señales cumplidas delante de ellos no pasaría, amén, porque son 3 años y medio de la gran tribulación, y si un judío tiene 60 años, pues esa generación no pasaría sin que todo esto acontezca. El que va a acontecer: la venida de Cristo en majestad y gloria, y el evento que hay para ellos, ¿verdad?, que es la resurrección, amén, y el comienzo del reinado milenial, que es para ti, para mí y para su pueblo Israel, y para todas las naciones que sobrevivieron, ¿verdad?, a la gran tribulación. Entonces la generación que no pasaría sería la generación que estaría viendo las señales de tribulación. Dice Mateo capítulo 24, amén, versículo 15. Esto ya está ocurriendo en tribulación, y le habla Dios a sus discípulos. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Quién vería la señal en la tribulación de la abominación desoladora? ¿A quién le habla? Dios le habla a su pueblo Israel. Pues Israel, cuando esté atravesando el periodo de tiempo de la gran tribulación, viendo la predicación del ángel para testimonio a todas las naciones, viendo las estrellas caer del cielo a la tierra, viendo, ¿verdad?, muchísimos demonios atormentando, ¿verdad?, a los moradores de la tierra, ¿verdad?, los 144.000, ¿verdad?, serán sellados por los ángeles en el tiempo de la gran tribulación, que son los primeros frutos, amén,
que salen de la gran tribulación como primicias, amén, para Dios y el Cordero, amén, de la siega que se da en la venida de Cristo, amén. Todas las señales que van a acontecer en la gran tribulación, su pueblo Israel las vería, amén, gloria a Dios, amén. La tierra, verdad, una tercera y cuarta parte de los hombres morirá, amén. Muchos demonios saldrán a atormentar, verdad, a los moradores de la tierra, amén. La abominación puesta, amén, verdad, en el lugar santo donde no tiene que estar puesta, amén. La persecución del anticristo sobre los judíos y todas las señales, verdad, que acontecerían y pasarían en la tribulación, pues su pueblo Israel sí las vería. Pues esa generación no pasaría. Concluimos y terminamos que la generación de ver a Israel ser nación no tiene nada que ver, amén, para decir que esa generación no pasaría. La generación que no pasaría es la generación de su pueblo Israel, que estaría atravesando por ese tiempo, verdad, llamado la gran tribulación, verdad, y ellos, cuando estén en el periodo de tiempo de la gran tribulación, esa generación no pasaría sin que acontezca todo esto, amén. Dijo el Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, su venida, el retorno de Cristo a la tierra, porque, verdad, para que venga Cristo a reinar a la tierra, hay señales que tiene que ver su pueblo Israel cumplidas, como la abominación desoladora, amén, gloria a Dios. El ángel dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Ese mensaje, ese evangelio de Mateo capítulo 24, verdad, versículo 14, lo está predicando un ángel en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice Juan, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda tribu, pueblo, lengua y nación, verdad, diciendo, temed a Dios y dadle gloria. O sea, ese evangelio que predica el ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, es un paralelo con Mateo capítulo 24, versículo 14, y la abominación desoladora la está poniendo el anticristo en la gran tribulación. Primero quita a la mitad de los 7 años lo que es el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo a los judíos, pues ellos verían todas las señales, amén, cumpliéndose de gran tribulación. Gloria sea el nombre del Señor. Concluimos y terminamos que la generación que no pasaría sin que todo esto acontezca, le está hablando Dios a su pueblo Israel, que la generación de judíos que estuviese atravesando en ese momento la gran tribulación no pasaría, porque si usamos la generación de ver a Israel ser nación hasta el día de hoy, hasta el 2022, han pasado 74 años ya, amén, 74 años, y si llevamos a la generación a los 80 años, amén, tenemos un problema. Tenemos a la iglesia, verdad, en los últimos 7 años aquí en la tierra, y la iglesia no puede estar aquí los últimos 7 años, porque la última semana del profeta Daniel es para su pueblo Israel. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que puedas suscribirte al canal, activar la campanita y el teléfono a contactar 611, amén, 71 40 53. Tu hermano que te ama, Daniel.